y del capítulo 4 y del versículo 23 del libro de Esdras. Vamos a comenzar en el día de hoy con la gracia de Dios. El libro de Esdras, capítulo 4, versículo 23, comenzamos con la gracia de Dios. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsaí, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén y a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Idod, ambos profetas de los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Sabtaliel, y Jesús, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos profetas de Dios que le ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar y Bosnaí, y sus compañeros le dijeron así: ¿quién has dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no lo hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Amén. Esta situación siempre en la maldad, que lo tienen de fuerza, que vienen en la vida del hombre, en la familia del hombre, y al pueblo es una sola. Es los pecados y las dificultades que había. De esta manera, sí, el hombre y toda la familia y el pueblo que lo guía, de esta manera se necesita a Dios que lo sea guiar. Porque todos los temas del regalo que nos da Dios y los dones que da Él, ¿qué es lo que Dios quiere a cada uno de nosotros? Esos dones que nos da. Y si te dan, porque si te dan muchos dones, se van a pedir, mucho más te van a pedir. Mucho más te van a pedir el Dios ante ti. Así en verdad Dios te va. Se ha seleccionado a Abraham, a Isaac y a Jacob. El pueblo han sido seleccionados de ese pueblo en el nombre de ellos, por en esta tierra, aquello donde Dios no es nada más, los dio la libertad de los males, de los faraones, que son los prototipos del diablo y de lo que está dentro del mundo. Y Moisés se levantó en los montes altos, donde ahí le dio, hablando con él boca a boca, estaba escrito lo que Dios quería que hiciera para agradar la presencia a su pueblo. ¿Cuál es el pecado? ¿Y qué es lo que no es pecado? Ese pueblo le dice, es relación y muchas cosas. Va a venir esa tierra y va a venir la leche y la miel. No hay ninguna relación con Egipto. No vas a regar con agua del río Nilo. Vas a regar con agua de Dios, de arriba, totalmente de arriba de los cielos. De ahí
de ese pueblo que no es creyente, y le da esa fuerza al pueblo y los bendice. Y ellos eran pequeños y no tenían situación que tenían ellos. A ese pueblo le da fuerza y empiece, le da todo. Y ahí le da una ciudad y una ciudad donde Dios los da de dones y regalos. En verdad, esa fuerza y grandeza que le da a ellos. Aquella le da grandeza. Aquella le da el gran muro que le da. Grande era ese muro. Dios lo hizo desde solo para que se hiciera. Aquella cosa que hace Dios delante de todo. Ese es el mensaje de hoy. Todos los problemas que que tú estás caminando, que le dice que es Cristo, todos los problemas se desaparecen. Solamente se desaparecen, solas. Damos a dar las gracias a Dios totalmente. Pasaron los años, el pueblo cayó otra vez en pecado, donde era muy grande, no era muy creyente, habían pecado. Va a venir arrepentimiento y para que se salve. Y hay pecado que no viene al hombre, en sí arrepentimiento. Ahorita viene Dios a hacer su fuerza con una manera para que se regresen a ese pueblo de Israel. Porque había destruido Jerusalén con Nabucodonosor totalmente, y a ese pueblo para que lo vuelva a traer, lo levante fuerte a ese pueblo, totalmente ese pueblo, en ese pueblo de algodonos. Y ahí lo va a tomar en cuenta durante 70 años. Le dio una razón. Cuando pasen esos 70 años, ustedes van a regresar y van a arrepentirse, totalmente se van a arrepentir, van a pedir el nombre del Señor, van a regresarse, aunque ustedes son mis siervos, y les voy a dar la libertad. Así no sucede. ¿Quién se lo da la libertad? Solamente Dios le va a dar la libertad. Solamente Dios. El reinado. Esta tierra, de todo lo que ha sucedido. Como han hablado mal a ese pueblo de Israel. Pero lo ha visto desde un comienzo, de la fundación del mundo, como estos hombres, para que haber uno solo, que era, nosotros sabemos de nuestros muchos años atrás, nosotros los griegos conocemos, hace muchos años antes, donde lo va a regresar, le va a dar fuerza espiritualmente, lo va a colocar lleno, donde donde le va a poner gran fuerza y le va a revelar toda esa fuerza que va a recibir, y se la da el Señor con una sola, para la libertad de ese pueblo, su pueblo. Ahí suceden esas cosas. Hermanos queridos, solamente no, son muchas más cosas, pueden suceder más todavía en estos días, que lo que estamos viviendo en toda esta época, con muchas palabras proféticas. El profeta Isaías, Señor, Dios a su pueblo y le da la revelación total.
el Señor entonces sentó en ellos a todo el pueblo de Israel. Yo los voy a ayudar para que regresen a su pueblo, porque me lo dijo así el todo Dios Todopoderoso. Muy grande es un hombre que estaba idolatrando, porque me lo dijo así nuestro Padre Celestial Todopoderoso, el que le revela a aquel que lo siente y lo padece y lo en su corazón lo que él quiera ante él, y a todos sus enemigos, y cómo puede aguantarlo. Y le regresó y les dijo: cuando ustedes regresen, todo aquello lo que se necesita al pueblo. En el año 536 antes, después antes regresó a aquel pueblo pequeño que debía regresar, a ese pueblo total, donde le estaban dando la gloria a Dios. No es lo que quería Dios que se construyera. Y así se levantó aquello y se paralizó la obra. Todo aquello, lo que nos sucede en nuestra vida, es ciertas situaciones. No es por suerte, es porque ¿cómo sucede esto? El pueblo de Israel, los enemigos, y lo pusieron en contra. ¿Por qué sucede eso? ¿Acaso ha sido profecía? Siempre Dios tiene una palabra cuando sucede algo y lo hace. Lo puede a estos hombres para que construyan su casa, su familia. Él le dio en el año 536 a.C., no para construir a su familia, a veces construir también aquellos que tenían que levantar. ¿Cómo lo pueden lograr? Me va a decir, porque Dios le está dando la voluntad, porque Dios le está dando la voluntad y la fuerza para que lo hagan. Y entonces lo indicó al comienzo de su apostolado, que iba a ser ellos hasta que la casa del Dios Todopoderoso es construir. Y ahí entonces viene Dios y lo ponen, y entonces toma en cuenta a Ageo y a Zacarías y le da presencia. Lo sucede ante ellos. No lo están viendo, no entiende lo que está sucediendo. Toma, pero ustedes no lo hacen. Comen y no se llenan. Toma y no tienen la gracia. Esto no pone en sí todo lo que necesita. Todo lo que hagan no se puede bendecir. Todo lo que no se me dice ustedes. Temeroso todo esto. Y la palabra que se lo hagan no se bendice. ¿Por qué? Te están limoneando. Porque yo le doy la fuerza para que construyan lo que tiene 1000 casas. Están limoneando su apostolado para construir el pueblo de. Entonces viene entero. Y con cortar con palo y van a empezar a construir ahora. Y ahora Jesús de Naví y Zorobabel creyeron y empezaron a construir. Y las cosas no eran fáciles. Existía los enemigos y los problemas que había en ese momento. Pero Dios es aquel hace esa fuerza con su palabra. Aquel, cuando vio el cambio que hay, ese pueblo de dificultad que se habían ido, porque antes que estaban creyendo en otro hijo y otra gente, y eso los Ageo, los profetas y Zacarías, y donde hacían una profecía hacia el pueblo, y comiencen a construir la casa de Dios.
algo en contra. La palabra nos hace la lógica del hombre, la fuerza que tiene Dios. Y lo vuelvo a acentuar otra vez, nuestra fuerza nos da el Evangelio de Jesucristo. No tenemos otra fuerza. El Evangelio de Jesucristo es el que nos salva solamente los que creen, y por eso lo creyeron ellos así, y así en verdad. Y comenzaron así de esa manera. Y se levantaron los enemigos, pero la palabra de Dios, los ojos de Dios hacia el pueblo de él, nadie lo podía no detener. La obra que Dios había dado a indicar y había comenzado. No es nada más esto. El rey es Darío, donde Dios lo pone en su corazón. No es nada más esto, para que le dé libertad para que sigan haciendo la obra, y le da también, le da una norma para que todas las dificultades que podían haber, todo el material que necesitaban se lo daba, que lo que quieran se lo daba. En verdad, en 6 años, o podemos decir en 5, ¿sí? Puso en la construcción. Es lo que se hizo, es lo que Dios quisiera que se hiciera. En el año 516 antes de Cristo. Ahora viene el esquema de Dios es una fecha, 447 antes de Cristo. Ahí viene entonces el resto, las 69 semanas que donde viene Cristo. Todo lo que viene todo allá, viene profeta. Nada viene a la suerte. Y de repente va a suceder. Pero ahorita viene un gran problema, podemos indicar. Ese pueblo donde ha dado bendiciones al pueblo de Israel, Dios, Él lo libertó, le dio fuerza, y le dio todo el material, que le dio mucha facilidad para que hicieran lo que tenían que hacer el pueblo de Israel, y construir su casa, pero en el año 457 más o menos antes de Cristo, han pasado ya varios años, donde había levantado otro siervo, aquel que consigue el gozo o la gracia, el mismo rey, del gobernador Darío, antes de Nehemías, y le manda un apostolado mandando otra norma que tiene, y que quiere venir a todos en la libertad de la tierra, la libertad donde era la leche y la miel, la tierra prometida, eran esas, y donde hacía oraciones y ayunos, y donde el testimonio está con él, dijo. Es el gran viaje donde podemos, con dinero, con todo lo que se le daba, del gobernador que le daba, donde hubo un viaje por más de 6 meses a los pueblos de Jaldeo, de todo lo que sucedía, donde le dio pena pedir ciertas situaciones. Dios le había dado fuerza, y donde iba a dar sus cosas, y en verdad creyeron, y sobraron, y comenzaron, y llegaron totalmente. Pero ahí pasó cierta situación muy
hasta el momento. Se ha ido Zorobabel. Han entrado dos como Nehemías y Esdras para que se convierta lo que Dios quiere que se termine. En el centro del mensaje de hoy en día es que Dios, que demos ahí lo que no tome en cuenta, toma hombre para que se llene todo, para que se convierta su obra. Porque Dios lo ha tomado, seleccionado. No es un solo hombrecito. No es nada así. Son hombres creyentes, grandes, que puede poner su obra responsable, su palabra. Bueno, voy a poner la responsabilidad a lo que quiere que se haga, porque aquellos van a llenarse por siempre lo que quiere que Dios haga y su obra. Además, todo lo que van a hacer por la gloria del Señor, ¿verdad? ¿Por qué llegó hasta ahí grandes problemas a su pueblo? Se va a poner por lo que es la llanura que lo va a tener. Ese pueblo de Israel, que los sacerdotes y los levitas, no es nada más del Canaán, que a todos, a los efeseos, los monitas, los guamitas, los egipcios, recibieron también todo la norma de Moisés, la ley de Dios, de a sus hijos y a sus hijas, lo que todo está en Canaán, y a todas las hijas de Canaán también. Y ahí además, de esa manera, se destruye la santificación de ese pueblo, se destruye totalmente la obra de Dios. ¿Qué se destruye al comienzo de la obra de Dios? Esa, vamos a poder decir, la parte del el pecado del mundo que sucede. Y ahorita empieza con aquella que tiene la responsabilidad que ha puesto en Dios al padre. El problema, el padre y la madre en la familia tienen el problema. De los ancianos en la iglesia podemos hablar. No es para gobernar nada más. No es el tema de ahí. El tema es para que la que crean la palabra del Señor. Porque gobernar es Dios a Él. Todos son los que creyentes en la palabra vienen la bendición totalmente. Tanto la familia en la iglesia y a ese pueblo de Israel y el pueblo de Israel y el pueblo de Dios. Cuando lo escucha, rompe su edria, rompe su ropa, trae su pelo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Ese pueblo de Dios está con el pueblo del mundo. Tiene esas relaciones, ¿verdad? En verdad, toda esa relación que había, y no entiende, ahorita no entiende que viene la destrucción, se va a venir a cortar la bendición que viene de Dios hacia ellos, se va a cortar. ¿Qué es aquello que va a dar la libertad a ese pueblo? El arrepentimiento que tiene, aquellos que tienen de ellos. Total, el testimonio que darle el hombre es aquello, ese es el hombre que se llama Edgar, su nombre. Esa es su responsabilidad. Nosotros no, yo soy el responsable, yo soy el que tengo yo soy el que tengo el problema. Ese es uno de los hombres del pueblo. Y dice, lo pone por delante. Además, se humilló humildemente. Rompió su ropa, todo,
y los pelos también se lo alargó, pues, ante ellos, no conociendo qué tiene que hacer. Ahí es donde interviene Dios no hace ellos temeroso a la palabra de Dios. Entonces, donde los días que van a seguir se llenan a ellos con los hombres y la característica temiendo la palabra de Dios, y solamente esa la palabra de Dios que Dios, y escucha las oraciones, solamente la escucha cuando ora, a que ante el temor de Dios y hace sus oraciones, Dios lo escucha. ¿Y qué es lo que quiere decir temor ante Dios? Ni un punto ni una coma, así como es la palabra, así como lo que Dios quiere que se haga, hasta que sea lo que debe ser, para que llenese hasta el arrepentimiento totalmente. Sí, no, ¿qué sucede? ¿Qué podemos hacer? No. Sí, situaciones, no podemos hacer nada, pero Dios lo puede hacer todo. No mata nada, no tenemos nada que en nuestros pecados, en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Podemos hacer algo, para pegar algo, vamos a regañar, no podemos, arrepentirnos y hacer nuestras oraciones. Vamos a tener nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo soy el culpable. Hay muchas palabras puede decir, pero hay mucho yo no decir. Tú sabes que muy bien que yo no tengo la culpa. Tú tienes la culpa. Y me saca, perdóname, Señor. Yo soy la palabra. Yo soy el culpable. Tienes la razón. Nuestro Padre tiene la razón. Yo quiero, hermano querido, acentuarlo. Ese ha sido seleccionado Edgar. Yo soy el culpable. Asumió su responsabilidad de culpabilidad. Él sabe muy bien qué quiere decir. Sabe que Dios le da a aquellas personas que son humildes de una vez. Hizo la operación a todo su pueblo. Algo increíble. Un solo humildad que tuvo de arrepentimiento, un solo hombre, y Dios le dio a todo, al pueblo de Israel se lo dio. De un solo hombre que se arrepintió y asumió la culpable. Es importante. Y como mi familia y hago mi arrepentimiento, yo soy el culpable y me voy a reudar, yo soy el culpable ante ti. Nosotros somos los pecadores. Nosotros no lo hicimos muy bien. Pero si tú le dices eso a tu Dios, Dios te pasa. No le haces a Él. Pero tú lo vas a decir, yo y mi esposa y yo, y lo digo, los ancianos y yo somos los culpables. Entonces Dios va a venir un gran milagro, va a llenar a todos los corazones, aquellos que son apostolados. Y dice la palabra de Dios, entre uno y entre los sacerdotes y en los viejas, aquellas mujeres y esas mujeres extranjeras también, aquellos que han sido seleccionados por el hombre. Siempre habían tomado mujeres extranjeras y lo pusieron por delante a todos ellos. Ahora viene toma importantes decisiones. Aquellos que habían predicado en toda la Judea, en Jerusalén,
aquellos todos aquellos la primera y la segunda, y vengan a Jerusalén, y el que no venga, aquella en su humildad y arrepentimiento, entonces lo que tienen que venir ante los ancianos y todos los sacerdotes, totalmente se arrepintieron, porque si no es un anatema, en verdad es, y aquello se va a salir, se va a desaparecer, y a continuación, y aquello, los hombres, aquello es el milagro, aquellos pecadores, y aquellos que habían sido más, y a continuar siempre, siguieron los hombres, el Judas y Benjamín, aquellos, entre uno de los varios meses, y entonces vino grande en la gloria, porque lo pone por delante, porque vienen las cataratas de los cielos, y vienen las bendiciones de Dios. ¿Por qué se pone así Dios? Porque es un solo hombre, para que se ponga a humildarse a lo que es todo temeroso ante la palabra, y se puede humildar, porque todos aquellos pecadores y se humildaron y arrepintieron. Temeroso, ¿no es, hermano querido? Entiende lo que sucede esto, esa responsabilidad que tenemos ante la iglesia. Y lo vuelvo a decir, es un solo hombre que lo puso y lo levantó y se humilló, humildad total en todos los sacerdotes del pueblo, y los pecadores y los ancianos y después todo el pueblo de arrepentimiento, ¿no? Por un solo hombre. Por eso en estos días va a suceder, en estos días, aquí va a levantar un solo, que es un individual, no es glorificado totalmente, porque está creyente ante Dios. ¿Para qué? Toda su responsabilidad que hay, su apostolado y la obra que hay, que Él es culpable, de su pueblo que no cree, va a venir totalmente en el arrepentimiento, en ese apostolado que va a haber. También va a ser el mensaje de hoy en día a todos nosotros. Pues no me digan, me lo vuelvo a repetir. Cuando esta iglesia, eso, el arrepentimiento, hizo totalmente, él es el culpable de los que no son creyentes de ese pueblo, entonces esa relación, y eso van a ser arrepentidos y van a tener en sí. Nosotros somos pecadores, nosotros no lo hicimos la obra que quisiéramos hacer. Ahí Dios va a dar la presencia, su fuerza. Y va a ir a algo levantar. Ese levantamiento que Él hace le va a dar a ese pueblo, dándole con ese levantamiento. No podemos hacer muchas cosas. Vamos a empezar lo que Dios quiere que hagamos. Y comenzaron, viendo ese levantar, la lluvia, la gloria de Dios, y pusieron por delante, sacaron todos sus pecados y arrepentimiento y todo eso. De repente, yo soy el culpable. Y todo lo levantó, todos los extremos donde le dijo, y le dijo a todos, nosotros somos culpables de todo. Y le levantó y recogió a todos los judeos, y también levantó y le dijo, pues nosotros somos culpables también. A todo ese pueblo, dijeron, y toda la familia.
toda la relación familiar. Y todos nosotros han traído en el pueblo de Israel el nombre. Y ahí se convirtió en los años 457 a.C. Después, muchos años después, unos poquitos años más, en los años 445, Dios cambió de rey y trajo a Nehemías. Tenía que construir el muro de Jerusalén en la base de regreso, porque iba a venir Jesucristo, preparando la venida de Jesucristo. Todo se convirtió como Dios quería, se convirtió como Dios quería, que consiguió el comienzo como Zorobabel y es el Nazaret. La continuación, como sucedió con Ageo y Zacarías y Esdras después, y después Nehemías, después viene Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso, como hoy estamos aquí gracias a Él. No es lo importante que estamos aquí, lo importante es nuestro nuevo nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo importante de todo esto. No estamos aquí nada más, que estamos porque hay calor, porque el sitio es bello, es porque son buenos hombres. Estamos aquí porque estamos solos. En el comienzo estamos aquí, ninguno de nosotros, entre nosotros o nuestro Padre nos permite. Nadie puede ir a nuestro Padre si no está Jesucristo por delante, porque Él es Él. Le damos la gracia a Dios que nos dio a Jesucristo. Le damos gracias. El amor que nos da Jesucristo a todos nosotros. Y toda la invitación que nos da. Ser humilde, totalmente. Todos tenemos que arreglar toda nuestra relación. Estamos arreglando nuestra relación entre nosotros mismos hasta conseguir la gracia de Dios, porque Dios va a hacer lo que Dios tiene que hacer ante nosotros, nuestra relación con Él. Así, la pregunta grande es: ¿quién y por qué va a invitar Dios temeroso obra ¿por qué invitó Zorobabel? ¿Por qué a Ageo y a Zacarías? A Esdras, ¿por qué a Nehemías los invitó todos ellos? ¿Y por qué a ti? ¿Por qué? ¿Por qué me invita a mí? ¿Por qué te invita a ti? Es necesidad porque tenemos que creer en la bendición de Él, para que la facilidad ante Dios y nos opera ante nuestra vida algo milagroso. Él es milagroso. Él es el gran Padre nuestro. El Señor de los señores es aquel que está delante y está en todo, está en los cielos y en la tierra, de la fuerza, porque nos va a dar testimonio hoy en día. Vamos a dar testimonio todos. Jesucristo es el Señor nuestro. No tengo a otra persona, no puedo más a otra hacer, no tengo otra esperanza que hacer, no tengo más nadie. Uno solo el nombre, Jesús Cristo, el Hijo del Todopoderoso, nuestro Señor. Amén.